Bien, muchachos, entonces, bueno, en estos últimos minutos vamos a tratar de explicar diagrama de fase, pero como hemos hablado ya de equilibrio y de lo que sería energía libre, yo creo que esta también es una buena aplicación del concepto de equilibrio. La energía libre ya la definimos, ¿cierto? Es una entidad termodinámica macroscópica que depende también de la temperatura. Entonces, para temperaturas mayores que 0 Kelvin, la energía libre se puede cuantificar. La entropía la definimos como entropía configuracional, pero también se le puede ver su parte térmica, y son equivalentes, o sea, se puede demostrar que una conlleva a la otra, sorprendentemente, a través de lo que se llama termodinámica estadística. Eh, y, eh, y bueno, de esa manera también sabemos que la energía libre es el criterio para poder definir si es que hay equilibrio, si es que una fase predomina frente a otra. O sea, cuando tengo un compuesto, ¿cierto? Cobre con níquel, puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, o puede estar en alguna situación intermedia donde tengamos líquido y sólido. ¿Okay? Si está en líquido va a estar en equilibrio, pero a ciertas condiciones termodinámicas, presión y temperatura. Si estamos sólido va a estar también sólido a ciertas condiciones termodinámicas. Y podría existir también como una mezcla de fases líquidas y sólidas, ¿cierto? Y ahí aparecen las reglas de Gibbs, ¿cierto? Que ya mencionamos. Podemos estar en líquido, una fase líquida, una fase sólida, pero también una fase binaria de dos fases. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a determinar qué fase predomina, o si es que puedo tener una mezcla de fases? Va a ser la variación de la energía libre. Si estamos justo en la situación donde el sólido se convierte a líquido y viceversa, ¿cierto? Tenemos sólido yendo líquido y viceversa, ¿cierto? Sería sólido, líquido y líquido a sólido. Eso es a través de lo que se llama la temperatura de derretimiento, ¿cierto? Cuando el sólido se derrite, o cuando el líquido se solidifica, pasamos por una temperatura, generalmente la llamamos temperatura M. Esto viene del inglés de melting, ¿cierto? Pero podemos quedarnos con M, ¿de acuerdo? Y ¿qué va a pasar? Que cuando tenemos el sólido existiendo con el líquido, ¿cierto? A esa temperatura sabemos que la variación de energía libre tiene que ser cero, porque está en equilibrio, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, la energía libre del sólido tiene que ser igual a la energía libre del líquido. Cuando están ahí las dos energías libres, ¿cierto? En equilibrio, ¿cierto? El sistema está balanceado. Entonces, si yo aplico la definición de energía libre, ¿cierto? G, y la aplico para el sólido y para el líquido, y hago la resta de una con respecto a la otra, voy a poder despejar la temperatura a la cual ambos pueden estar en equilibrio, y que es Tm, y si aplico simplemente variación de energía libre, de líquido sólido, sólido líquido igual a cero, igual a variación de energía, o entalpía, menos Tm por variación de entropía, ¿cierto? Puedo despejar Tm, que es una huella también o característica del material en particular, ¿cierto? El material va a poder ser, va a tener una cierta temperatura de cambio de fase, ¿ok? Esa temperatura va a depender de si es que el material es cobre, si es que es plata, si es que es oro, etc. Es una huella digital. Y ¿cómo la encuentro? Haciendo el cociente entre lo que sería la entalpía de cambio de fase, o la energía de cambio de fase, básicamente que el calor, básicamente, de fusión, partido por lo que se llama también la entropía de fusión. ¿Ok? Entonces, cuando hago el cociente de la energía de fusión partido por la entropía de fusión, tengo como resultado la temperatura de derretimiento, etc. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos ver la energía libre graficada? ¿Cierto? Veamos la graficada, y acá vamos a entender varias cosas interesantes. Si yo grafico la energía libre en función de la temperatura, por ejemplo, para un material como el cobre, voy a ver lo siguiente, que estamos graficando temperatura acá en el eje versus acá la propiedad, ¿cierto? Que va a ser la energía libre. También estamos graficando la entalpía o la energía interna, ¿cierto? Acá tenemos entalpía y acá tenemos energía libre, ¿de acuerdo?
¿qué es lo que es cada cosa? ¿Cierto? La entalpía, ¿cierto? Sabemos que es la energía, ¿cierto? Y el término más común es el C sub P delta T, o la capacidad calórica por la variación de temperatura. Entonces, esta entalpía tiene un valor U0 a T igual 0, ¿cierto? Cuando estamos a 0 Kelvin, la entalpía o energía interna es la energía enlace, así que este término el que hemos estado trabajando anteriormente, ¿cierto? Este es el asociado a estas curvas que hemos dibujado con anterioridad, ¿cierto? Justamente como se muestra acá, ¿te fijas? Entonces, en otras palabras, y es un punto importante porque es el punto que marca el inicio de la integral. O sea, toda integral tiene que estar definida entre un inicio y un fin. Entonces, realmente es bueno saber el valor en el inicio y en el fin también, para que esté definida. Entonces, la energía interna o la energía de enlace a temperatura 0 Kelvin es U0, y es parte de la entalpía. Y a partir de ese punto, como vemos que es negativo, ¿cierto? Que está en el eje negativo, empieza a haber un término que se le suma, que es esta integral que es positiva, se va sumando hasta que llegamos a los 298 Kelvin acá, y acá ocurre que llegamos a lo que se llama el valor de la entalpía de formación del sólido puro a temperatura ambiente, que es cero, ¿cierto? La entalpía de formación de los sólidos puros a temperatura y presión ambiente son cero. Entonces, no, básicamente es el lugar en donde la entalpía corta el eje cero, porque partió negativo en U0, en menos U0, ¿se fijan? Entonces le estamos sumando este valor, y de ahí podemos seguir hacia arriba, ¿cierto? Aumentando la temperatura, hasta que ocurre, por ejemplo, el respectivo cambio de fase. Y ahí hay un salto, por eso, producto del calor de fusión, ¿de acuerdo? Que después se iría hacia arriba en una fase líquida. Entonces tenemos sólido a 0 Kelvin, con energía negativa de enlace, el mínimo negativo, o el negativo más negativo, más de mayor magnitud, va haciéndose cada vez menos negativo, producto de la excitación térmica, hasta que llegamos al cero, y ahí se cumple la definición de entalpía de formación de los elementos puros a temperatura y presión de referencia atmosférica. De ahí sigue subiendo, ¿cierto? Sigue subiendo, y esto es lo que siempre entendemos, que a mayor temperatura hay más energía, hasta que el material se defunde y después sigue. Esto es para la entalpía o la energía. ¿Qué pasa con la entropía? La entropía tiene una definición donde yo puedo decir que en T igual 0, la entropía es cero. Esa es la tercera ley de la termodinámica, ¿cierto? También le puedo, en algunos casos, también asignar una constante, pero en este caso le vamos a asignar un valor 0, y recordar que en este caso lo que necesitamos es menos T por la entropía. Entonces vamos a tener la componente, el menos acá, que va a hacer que esto sea negativo, amplificado por una constante. Este T es una constante, simplemente. Perdón, no es una constante, acá lo estamos haciendo variar en el valor, pero va a ser un valor que va a ser una línea recta, por así decir, y que va a ir amplificando este valor, que es la integral de C sub P, ¿cierto? Partido por T. Esta es la definición de entropía. ¿Okay? Entonces, cuando yo tomo este valor y le sumo este, que es negativo, que lo que vamos a obtener es la energía libre. La energía libre tiene esta forma, entonces. Entonces, siempre es negativa, parte en un negativo y va hacia abajo a medida que aumenta la temperatura. ¿Ok? Y cuando alcanzamos el punto de cambio de fase, ¿cierto? Pasamos de sólido a líquido, ahí hay un quiebre en la pendiente, ¿cierto? De esa curva, ¿de acuerdo? Producto porque obviamente, bueno, cambian también acá hay una discontinuidad, ¿cierto? Una discontinuidad, y las propiedades van a cambiar. Acá ya estamos en un líquido, el C sub P, el líquido, es distinto al del sólido, ¿cierto? Por lo tanto, se va a producir un cambio de pendiente, ¿de acuerdo? Así que eso es interesante verlo, o sea, cómo ahora con esto conectamos el inicio que vimos, toda la parte estructural del sólido, cuando forma una red cristalina con su energía la más negativa, y ahora le empezamos a sumar temperatura, ¿cierto? Pasamos por la temperatura ambiente, si es una sustancia pura como el cobre, su entalpía de formación es cero, por definición, y de ahí sube a el valor que corresponda hasta el punto de derretimiento, y después podría pasar un punto de ebullición o vaporización. ¿De acuerdo? Entonces, recordando eso, y esto es para una sustancia pura, yo lo que puedo hacer ahora es combinar dos sustancias, ¿cierto? Que es lo que me interesa. Cobre-níquel. Siempre hemos hablado ahora últimamente de equilibrio, material A, material B, cobre-níquel. Entonces los puedo sumar, ¿cierto? Los puedo sumar, y los puedo sumar
por regla de mezcla, o sea, la energía libre de A más la energía libre de B por la fracción que tenga A y B, donde me aseguro que A y B sumen 1 o 100%, ¿cierto? ¿Puedo decir eso? Puedo decir que XA más XB es igual a 1%, a 1 o 100%. Es básicamente, es la fracción, puede ser una fracción atómica, 100%. ¿Ok? Y después, y acá viene la parte importante, cuando representamos esto, básicamente estamos haciendo una regla de mezcla donde no hay interacción entre A y B. O sea, A y B pueden estar juntos, pero no se produce enlace entre ellos. Pero en la mayoría de los casos ocurre un enlace, ¿cierto? Hay una reacción química, y por lo tanto se habla de la energía del sistema mezclado, ¿cierto? Acá el sistema está junto, pero no está mezclado. Acá básicamente tenemos A y B por separado, básicamente. O sea, tenemos A y tenemos B, acá, ahí están separados, ¿cierto? Y acá lo que estamos teniendo ahora es mezclado. ¿Okay? Ahí se mezclaron las dos cantidades, ¿cierto? ¿Okay? Ahí ya se empezó a mezclar. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la suma de GA más GB, es el caso no mezclado, pero menos la energía de mezcla, ¿cierto? Energía de mezcla. Y una cantidad negativa porque también lo que está haciendo, recuerden que estas cantidades son negativas. GA y GB son negativas en todo su dominio. Vamos hacia atrás rápidamente y vemos que eran negativas. Entonces, básicamente tenemos que ahora restarle una cantidad negativa que es T por delta S, que tiene unidades de energía, y es la energía de mezcla. ¿De acuerdo? Ok, esa energía, esa entropía de mezcla, ya de alguna manera la habíamos visto anteriormente. En este caso, al tener una cierta cantidad de átomos de A y de B, si queremos definir rápidamente lo que es X, ¿cierto? XA va a ser igual a NA partido por NA más NB, o sea, es la fracción atómica, básicamente. O sea, tengo N átomos de A partido por el total de átomos que es NA más NB. Bueno, cuando tengo eso, la entropía de mezcla o de configuración va a ser justamente la suma de átomos A más átomos B factorial. Estos son átomos, son entonces números enteros, ¿cierto? Acá no hay decimales, partido por factorial de el número de átomos A y el número de átomos B. Esto es un número muy grande, gigante, ¿cierto? Y está dentro del logaritmo que lo achata o lo baja un poco, ¿de acuerdo? Pero vemos que entonces esta entropía siempre es positiva, este cambio de entropía. O sea, al mezclar átomos A y B, la entropía es positiva y aumenta, ¿de acuerdo? Pero el sistema se estabiliza a la temperatura y por lo tanto eso se representa como menos T por delta de esa entropía, ¿de acuerdo? Ok, así que tenemos eso, y cuando tenemos eso, nosotros podemos ahora graficar este sistema, y gráficamente yo creo que se aclara bastante bien. También una cosa a aclarar, que es la siguiente. Este logaritmo es bastante feo, ¿cierto? Pero alguien ya hizo el trabajo y probablemente lo han escuchado anteriormente. Stirling demostró que el logaritmo de un número entero factorial se aproxima, ¿cierto?, al número por el logaritmo del número menos 1. Entonces logró sacar los factoriales, que son feos, ¿cierto? Y logró linearizar este sistema y poder entonces decir que esta entropía de mezcla realmente no es más que la suma ponderada de los logaritmos de las fracciones atómicas, ¿cierto? Lo cual es bastante sorprendente. O sea, si quiero saber cuál es esta entropía, básicamente es el porcentaje de átomos A por el logaritmo del porcentaje, y el porcentaje de átomos B por el logaritmo del porcentaje. Ahora, estos porcentajes son menores a 1, por lo tanto estos logaritmos van a ser negativos, ¿se fijan? ¿Okay? Y por eso ese negativo se compensa con el que está acá, para que me dé una variación positiva, ¿de acuerdo? Número Avogadro, y constante Boltzmann, ¿se fijan? Esto también es lo que se conoce como la entropía de Shannon, también de información. Por eso, de alguna manera, la entropía también después pasa a un concepto de información, que no tiene nada que ver con la parte metalúrgica o los materiales, pero guarda cierta similitud, ¿de acuerdo? Así que ya con eso la cosa es bastante potente, porque ahora tengo mi energía libre, el sistema mezclado, como un sistema, llamemos así, lineal en la composición XA y XB, ¿cierto? Tengo XA, fracción de átomos A, fracción de átomos B, átomos de cobre, átomos de níquel, por ejemplo,
y la entropía de mezcla dada también por esas fracciones. ¿De acuerdo? El sistema inicial, cuando no está mezclado, cuando yo los puse en contacto, G0 es simplemente la suma de GAXA más GBXB, pero ahora empiezan a reaccionar, se mezclan, y se produce esta energía que estabiliza el sistema, y si veo la variación, si hago este sistema contra este, tengo el delta G, ¿cierto? En otras partes, eliminé simplemente, lo que hice fue eliminar esto con esto, y me queda esta parte solamente. ¿Y qué forma tiene esa parte? La vamos a ver inmediatamente, de manera gráfica. Entonces, esto es la manera gráfica de verlo, o sea, cuando el sistema no ha reaccionado, no se ha mezclado, simplemente la relación es una reacción de mezcla lineal entre A y B, una línea recta, pero cuando reacciona, esa energía libre tiene un menos del T por delta S. El 0 está acá también, eso es bueno verlo, el 0 está acá, por lo tanto esto es un eje negativo también, ojo, cuidado con eso. Es muy importante recordar de que esta energía acá es negativa. Acá estamos yendo a un menos infinito, ¿ok? Entonces, justamente, si estamos en un negativo y le restamos algo más, se puso más negativo, ¿ya? Y podríamos entonces saber de que a temperatura 1 estamos en este nivel, pero aumentamos la temperatura y sabemos que se pone más negativo y bajó, se puso más negativo la energía libre del sistema, o la variación de energía libre del sistema, ¿ok? Entonces, teniendo eso presente, yo ahora puedo hacer comparaciones y ver qué va a ser estable o no estable a una cierta temperatura y composición. Acá la presión es constante, atmosférica, pero sí puedo cambiar la temperatura y puedo cambiar la composición. Y ¿qué me interesa entonces, por ejemplo, es un diagrama, y eso se le llama diagrama de fase, cuando grafico temperatura versus composición. En ese caso, puedo tener esta situación que es la que vamos a ver ahora y no más, ¿cierto? Que son los sistemas isomorfos binarios. Binarios porque hay dos fases, fase líquida, fase sólida alfa, y una fase binaria líquida alfa. Isomorfo, porque tiene esta forma donde yo puedo mezclar completamente. Por ejemplo, en este sistema tenemos dos componentes A y B, que podría ser el cobre y el níquel. ¿Ya? Entonces puedo partir con 0% cobre a 100% cobre, y en todo momento el cobre y el níquel van a tener solubilidad mutua 100%, o sea, pueden estar como líquidos mezclados 100%, como sólidos mezclados 100%, o como una mezcla de líquido sólido. No van a precipitar, no hay precipitación. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese caso nomás, cerrándolo ya en breve. Entonces yo puedo comparar qué pasa cuando tengo la curva sólida de la mezcla cobre-níquel contra la líquida, ¿cierto? A una cierta temperatura. Si estoy a una temperatura T6, que es la temperatura acá arriba, claramente está todo líquido. ¿Qué significa eso? Que la energía libre de la mezcla líquida es más negativa, predomina, que la sólida. Cuando llego justo al punto de fusión del níquel, 1453, acá tenemos 0 cobre o 100% níquel, justo las dos curvas, sólida y líquida, se juntan, porque ahí son comunes, están en equilibrio, pero después predomina la líquido, porque de acá en adelante ya hay puro líquido. Después se cruzan las curvas, ¿cierto? Y ahí viene el concepto interesante de equilibrio químico, porque cuando se cruzan, lo que me interesa es ver la variación de energía libre con la composición. Es decir, si esta es una curva de energía libre, su variación con respecto a composición, su tangente va a ser la variación de energía libre con composición, que es el potencial químico, y por lo tanto el potencial químico en el sólido como en el líquido tienen que igualarse, la tangente común, la que se traza entre las dos curvas, y eso me delimita justamente el rango de composición entre este punto acá y este otro punto de acá, entre este y este, a esa temperatura T4, ¿se fijan? O sea, estaba líquido donde justo empieza a solidificarse el níquel, ¿cierto? Y ahora tengo una situación donde tengo sólido, que es cobre-níquel, más líquido, que es cobre-níquel, ¿cierto? A una temperatura T4, ¿de acuerdo? Con un rango de composición que me lo da ese efecto de tangentes comunes, ¿cierto? De acá a acá, ¿cierto? Acá a acá. Ese rango que tengo acá yo, está de acá a acá, ¿cierto? Ese mismo rango va a ser el que vamos a ver acá ahora. Ese que está acá.
¿Mm? Ese mismo que anoté en el otro diagrama es el mismo que está acá. ¿Se fijan? ¿Y cómo sale? Tomando la tangente a la curva, ¿cierto? O sea, esta es mi tangente, la hago tangente a esa y tangente a la otra. Y ahí, ¿qué estoy diciendo al final? Que de G a de X, con respecto al cobre, en el sólido, es igual a de G a de X con respecto al cobre en el líquido, y que de G a de X con respecto al níquel en el líquido es igual a de G a de X del níquel en el sólido. Condición de equilibrio químico que, además, estamos a temperatura constante, T4, y a presión constante, porque es el supuesto, esto todo ocurre a presión atmosférica. Las tres condiciones se cumplen y tenemos equilibrio termodinámico y el sistema existe, puede existir a esa temperatura y es estable. ¿De acuerdo? Sigo bajando la temperatura, ¿cierto? ¿Cierto? Y me muevo de acá ahora a este otro, a T3, ¿cierto? Y después a T2. Cambiamos de T4 a T3, ¿cierto? T4 a T3, simplemente lo que ocurrió es que nos movimos a lo largo del rango de composición, cambió la pendiente, ¿cierto? Y en el caso ahora de T2, es justo el punto donde el cobre, ya llegamos a 1000 grados, ¿cierto?, de temperatura, y el cobre se empieza a solidificar, porque pasó por debajo de 1000 grados. Y después, ya en T1, estamos por debajo del punto de fusión del cobre y bastante por debajo del punto de fusión del níquel, solamente hay sólido. Ese sólido se le llama alfa, y es una fase sólida de cobre-níquel. Entonces pasamos de una fase líquida de cobre-níquel a una fase a un sistema binario mezclado de líquido y sólido de cobre y níquel, o sea, cobre con níquel en estado sólido, cobre con níquel en estado líquido, y finalmente eso solidificó todo y tenemos la aleación de cobre-níquel. Entonces el cobre-níquel tiene estas características, que son casi de los pocos sistemas binarios de fase y de materiales que permiten, o elementos químicos que permiten solubilidad mutua 100% de 0 a 100, sin precipitación. El cobre-níquel se usa para hacer moneda en Estados Unidos, los pennies son de cobre-níquel, hay intercambiadores de calor de cobre-níquel para sacar ventaja a la buena transferencia de calor del cobre y a las buenas propiedades anti-fouling del níquel o anti-adición de material biológico marino, ¿cierto? Pero aparte de eso, solamente el cobre-níquel se ocupa muy poco, salvo para explicar esta situación que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso, yo puedo ya representar el proceso, ¿cierto? Tengo el líquido de cobre-níquel, lo enfrío, ¿cierto? Voy a tener el líquido con algo de cobre-níquel flotando y lo sigo enfriando, va a aumentar la fracción de sólido, va a haber menos líquido, después va a quedar casi puro sólido con un poquito de líquido entre medio, acá ya se formaron los granos, ¿cierto? Y finalmente puros granos alfa, sólidos, a medida que para una composición fija de cobre, X0 cobre y 1 menos X0 níquel, en frío de, no sé, 2000 grados hasta temperatura ambiente. Y va pasando esta secuencia. Líquido, líquido con sólido, con más sólido, predomina el sólido con un poquito de líquido, se solidificó completamente. Y eso se puede ver. Entonces, ¿cuál es para terminar ya, ¿cierto? La aplicación de esto es a través de lo que se llama la regla de la palanca. La regla de la palanca lo que me dice básicamente una conservación de masa. Yo tengo una composición X0 de cobre-níquel, 40% cobre, 60 níquel. Eso tiene que ser igual siempre a la cantidad de fase alfa que puedo tener, ¿cierto? Por su composición, más la cantidad de fase líquida por la composición, ¿cierto? O sea, si tengo solamente fase sólida, alfa, voy a tener que la composición va a ser X0. Si tengo solamente composición líquida, vamos a tener la misma composición, ¿se fijan? Porque esa es se fijan, yo cuando voy para atrás, me muevo a lo largo de una línea de composición. Pero en esta lentejuela que se genera acá, voy a tener la fase líquida y la alfa coexistiendo y van a tener diferentes composiciones, ¿de acuerdo? Ahora, la suma de esas fases alfa líquida siempre tiene que ser 100% o 1, según cómo la expresa, y si yo quiero saber esas proporciones o fracciones de fase sólida y líquida, puedo encontrarlo a través de estas dos ecuaciones que no son más que resolver este sistema y ver que según la cantidad de aleación que tengo, cobre-níquel, menos acá, o mejor dicho,
la cantidad, o la cantidad de, en este caso, de cobre en el líquido, menos la cantidad de la aleación, partido por la cantidad de cobre en el líquido y cobre en la fase alfa, ¿cierto? Eso me va a dar la fracción de fase alfa. De la misma manera puedo hacer lo mismo para la fracción de fase líquida, que es básicamente el 1 menos a este valor, ¿cierto? FL es igual a 1 menos F alfa. Entonces cuando a esto le resto 1 y reordeno, nos queda la composición de la aleación menos la composición de la fase alfa a esa temperatura, partido por la composición del líquido a esa temperatura menos la composición del sólido. Y eso lo vemos acá, básicamente, y con esto ya terminamos. Tenemos la zona líquida, la zona sólida líquida y la zona sólida. Trazamos la temperatura constante, estamos en equilibrio, temperatura constante, ¿cierto? Una cierta composición X0, y yo sé que se produce acá una especie de balancín, ¿cierto? Donde acá podemos poner una especie de monito, vamos a poner acá un triángulo, acá como un pivote, es un balancín, donde tenemos en torno a la composición de la aleación, y en el lado donde corta el líquido tenemos la cantidad, o mejor dicho, la composición del líquido, o sea, cuánto cobre hay en este líquido, ¿cierto? Dado que la aleación con la cual yo partí tenía una composición dada X0 de cobre, por ejemplo, partí con 40% cobre, pero el líquido, según esto, va a tener una composición mayor, va a tener 50% cobre, por ejemplo. Y el sólido, que se está formando también a esa temperatura, que todavía no es un sólido completo, va a tener una fracción de cobre también, una composición de cobre, pero menor a X0, probablemente 30%. Tenemos 30, 40, 50. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo esos valores, y eso lo obtengo de la gráfica, el diagrama de fase que se indica acá es un diagrama que realmente se dispone, ¿cierto? Yo puedo tener el diagrama de fase, y esto es un ejemplo, ¿cierto? Acá un diagrama de fase, temperatura versus porcentaje. ¿Para qué? Para el molibdeno titanio, una aleación muy particular. ¿Por qué le pongo molibdeno? Porque sabemos también Chile es uno de los productores principales del mundo de molibdeno, un material tremendamente estratégico para muchas aplicaciones, material refractario, resistente a la temperatura, y para usos militares tiene ¿cómo se llama? Un atractivo enorme. Bueno, este molibdeno titanio tiene también un comportamiento isomorfo binario a temperaturas sobre 1600 grados, ¿no? Pero después a temperaturas menores cambia, ¿no? Entonces, básicamente, volviendo a esto, para entender estas fronteras, ¿dónde las obtengo? Las tengo de la gráfica, del diagrama de fase del molibdeno de titanio, o del cobre níquel, o de muchos otros compuestos. Con esas fronteras, yo a la temperatura de interés trazo la línea horizontal, corto, obtengo la fracción, por ejemplo, de cobre, en este caso, de la aleación, para el líquido, la fracción de cobre para la fase alfa, y yo sé que mi líquido, o mi aleación en general, partió acá con X0, o sea, partí con 60 cobre, 40 cobre, perdón, 60 níquel. Y esa composición tiene que mantenerse durante todo el proceso de solidificación, hasta que tengo el sólido y con el cual hago el metal, la lámina, y fabrico lo que tenga que hacer, la carrocería, el fuselaje, el utensilio. ¿Se fijan? Entonces, esos valores yo los tengo, es un balancín, ¿se fijan? Y el equilibrio se traduce en encontrar la fracción, cuánto hay de alfa en este punto, o sea, y cuánto hay de líquido. Acá hay 100% de líquido, acá hay 100% sólido, pero cuando entro en esta zona bifásica se separa, ahí no sé, 10% de alfa, 90% líquido, y después van cambiando hasta que de 100% líquido me separé, me uní y volví a 100% sólido. Y eso puede ser un factor de interés, porque por lo general eso yo lo voy a observar al microscopio. Cuando yo esto lo solidifique, lo corte, puedo ver esta estructura. Pero eventualmente yo podría ver en el crisol, de alguna manera, ¿cierto?, qué está pasando desde el punto L al punto, del punto 2 al punto 4. ¿Ok? Así que, si bien esta parte, nuevamente acá, este es el ejemplo, o sea, el ejemplo real, o sea, los diagramas de fase existen, están disponibles, están medidos algunos, con pocos puntos, como en este caso, pero extrapolados después con la teoría, o algunos hechos computacionalmente en el último tiempo. Es bueno saber que existen, es bueno saber que existen para todas las combinaciones de metales binarios, también hay ternarios, varios me preguntaron que eran sistemas ternarios en ensayo
2, ¿cierto? Es cuando tenemos 3 elementos, ABC o molibdeno, titanio, níquel, por ejemplo. Y ya son diagramas que son tridimensionales, donde hay ahora superficie. ¿De acuerdo? Pero es importante saber, porque así yo puedo saber a cierta composición qué voy a tener, sobre todo en estado sólido. Voy a tener un precipitado o un material homogéneo, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que nacen del principio de equilibrio, que es lo que hoy día fue la clase principal, pasando por difusión. El proceso de difusión ocurre también en este fenómeno para poder ir transportando la masa. Se fijan que acá hay un gradiente de concentración, acá tenemos XL, XA, y claramente XL es mayor que XA, por lo tanto, del líquido empieza a difundir átomos de cobre hacia el sólido, hasta que se alcanza el equilibrio que está dado por X0. Entonces, teníamos todo mezclado líquido, se separaron, y empieza a haber difusión hasta que se vuelve a solidificar. Fíjate, también un proceso de difusión para alcanzar el equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, yo creo que ya con esto no les quiero quitar más tiempo, nos hemos pasado, les agradezco su tiempo. Con esto básicamente ya terminamos la materia del curso. Nuevamente el curso podría tener, y como ustedes pueden darse cuenta, a mí me fascina este tema, así que podrías quedarme hasta las 12 de la noche, pero bueno, tenemos que dormir y cenar algunos. Pero yo creo que con esto hemos barrido en el poco tiempo que tiene este curso, ¿cierto? Yo creo que el origen, desde la parte fundamental, electrónica, a la estructura, vimos ahora que ese valor U0, claro, ¿no? Juega un rol importante, no es menor, me condiciona esta integral. O sea, todo lo que dijimos anteriormente era para obtener U0. Bueno, esta integral sin U0 es una integral que queda dando vueltas. Necesito este valor de U0 para poder tener esta gráfica. ¿Okay? Pero este valor obviamente se conoce por simulación o por valores experimentales. Tal vez no a 0 Kelvin, pero a 4 Kelvin, a helio líquido, cosas por el estilo. ¿Se fijan? Entonces, esto me condiciona y después obviamente ya pasamos a nivel más macro, a temperaturas mayores que 0 Kelvin, y ahí es donde hay que hablar de equilibrio termodinámico, y los tópicos que empiezan a ocurrir ahí son, como vimos, la difusión como un tema importante, y estos diagramas de fase que me permiten, como mapas, poder entender fácilmente qué voy a tener como resultado de la mezcla de, no sé, molibdeno-titanio, que a priori son un sistema bastante complejo. Ya han hecho el trabajo, ya existe la literatura, y nuevamente hoy día hay software que calculan estos diagramas de manera computacional, ¿de acuerdo?